En este momento sabes exactamente a quién estás pensando. Ni siquiera hace falta que te lo digan con palabras. Es decir, en el instante en que leíste la frase, dos personas que huyen la una de la otra, algo dentro de ti hizo aparecer de inmediato un rostro, un nombre, un dolor sutil en el pecho. Quizá alguien a quien no ves desde hace meses. Quizá alguien a quien sigues viendo, pero entre ustedes todo está lleno de complejidad, distancia y palabras no dichas. O quizá esa persona de la que intentas activamente no pensar, pero que ninguna decisión consciente logra detener, y que como una marea oceánica vuelve a ti una y otra vez sin cansarse. Que ese rostro aparezca tan rápido en tu mente no es una coincidencia. Que estés leyendo esto ahora mismo tampoco lo es. Porque lo que sientes, esa extraña e inexplicable atracción hacia esa persona que se aleja o de la que te alejaste, no es simple nostalgia. Tampoco es solo tu ego negándose a soltar. Ni mucho menos un hábito emocional del que debas curarte como de una adicción. Esto es algo mucho más profundo. Es algo que Carl Jung entendió con una perfección que eriza la piel de quienes lo descubren por primera vez. Incluso hoy, y lo que vas a entender en los próximos minutos puede cambiar por completo tu forma de ver esta situación. No te daré una respuesta simple, porque Jung tampoco tenía respuestas simples, pero te ofreceré algo mucho más valioso. Una comprensión real de lo que ocurre entre dos personas que huyen la una de la otra, pero que permanecen conectadas de una manera profunda e inexplicable. Te contaré qué revela realmente la huida. Primero, necesitamos poner sobre la mesa y cuestionar esa creencia que casi todos tenemos de forma instintiva. Pensamos que huir de alguien significa no quererlo. Creemos que la distancia, la evasión, la frialdad son señales de desinterés. Si alguien se aleja, asumimos que no sintió suficiente atracción, que no invirtió lo suficiente, que no se interesó lo suficiente. Pero Jung diría exactamente lo contrario, y añadiría que esta creencia es una de las mayores ilusiones en las que caemos en las relaciones humanas. Huir, en la mayoría de los casos, no es lo opuesto a la atracción. Generalmente es su consecuencia directa. Piensa un momento. ¿Qué ocurre realmente cuando alguien huye? No huye porque no sienta nada. Huye, al contrario, porque siente demasiado. Huye porque despierta en ese vínculo las habitaciones oscuras con las que aún no está listo para enfrentarse. Esos lugares dolorosos, vulnerables. Esas heridas profundas que durante años ocultó cuidadosamente tras los muros que construyó, que adormeció, que mantuvo alejadas incluso de sí mismo. Y cuando una sola persona, sin esforzarse siquiera, simplemente por ser quien es, simplemente con su presencia, traspasa esos muros y entra, esto genera una sensación casi insoportable. No insoportable solo en sentido negativo, más bien insoportable en el sentido del peso de una intensidad que no sabes cómo cargar, que quizá nunca aprendiste a cargar. Y ante esa intensidad, el mecanismo más instintivo, más primitivo del ser humano es dar un paso atrás. Jung llamaba a esto, en el contexto de las relaciones, el miedo a la individuación. El terror de que esa persona, precisamente esa persona, te obligue a convertirte en algo más de lo que eres ahora, a ver cosas que nunca quisiste ver, a sentir de nuevo cosas que juraste no volver a sentir. Y por más real y justificado que sea este miedo, no destruye el vínculo.
solo lo pone en modo de espera, lo comprime. En psicología, igual que en física, todo lo que se comprime tiene la tendencia eventual a liberarse, a explotar. Tu inconsciente no respeta tus decisiones conscientes. Esta es una de las verdades más inquietantes de la psicología de la profundidad, algo a lo que Jung dedicó toda su vida a demostrar. Tu inconsciente no hace lo que tú le dices. Puedes decidir conscientemente olvidar a alguien. Puedes convencerte de que todo terminó, de que fue un error, de que mereces algo mejor, de que esta relación era tóxica y que no hay vuelta atrás. Puedes tomar todas las decisiones lógicas del mundo. Puedes hacer listas de pros y contras de páginas y páginas. Puedes repetir todas esas frases edulcoradas de los libros de desarrollo personal. Pero tu inconsciente, en ese mismo momento, sigue en silencio haciendo exactamente lo que siempre hizo. Sigue construyendo tus sueños alrededor de ese rostro. Te hace cruzarte constantemente con música, lugares, situaciones que te llevan hacia esa persona. En esos breves instantes en que bajas la guardia, toma tus pensamientos y te los lleva hacia ella. Justo al despertar por la mañana, justo antes de dormir por la noche, en el coche, en la ducha. Esto no es una debilidad, tampoco es falta de voluntad. Es simplemente la forma en que funciona el inconsciente humano. Jung entendió esto con una sutileza mucho mayor que cualquiera antes que él. Para él, el inconsciente es infinitamente más amplio, más poderoso y más inteligente que el yo consciente. Ese yo que toma decisiones, que razona, que hace planes, es solo la punta visible del iceberg. Mientras tanto, en las profundidades yace el inconsciente que no sigue la lógica de la razón, sino la lógica de su propia totalidad, sus propios propósitos, sus propios movimientos. Y cuando alguien se ha instalado en algún lugar de tu inconsciente, no como un simple recuerdo superficial, sino que realmente ha ocupado un lugar allí, ninguna decisión consciente puede arrancarlo de allí por la fuerza. Puedes ignorarlo. Puedes encontrar cosas que te distraigan. Puedes convencerte de que pasaste la página. Pero esa página no ha sido pasada. Solo está en espera. Es justo aquí donde entra en juego ese concepto que Jung llamó proyección, y lo explica todo. Para entender por qué algunas personas quedan atrapadas en estos ciclos de huida y regreso constantes, debemos comprender uno de los conceptos más importantes, pero más malentendidos de la psicología junguiana. La proyección, según Jung, significa que nunca vemos a los demás realmente como son. Siempre los vemos filtrados a través de nuestro propio inconsciente. Y este filtro está profundamente teñido, especialmente en las relaciones íntimas, por lo que él llamaba el ánima o el animus. Son arquetipos femeninos y masculinos que llevamos dentro desde la infancia, moldeados por nuestras primeras experiencias, las primeras figuras con las que establecimos vínculos, nuestras primeras impresiones de lo que es el amor. Cuando encuentras a alguien que te hace sentir cosas que no puedes explicar, que altera tu existencia de una manera que no cabe en la lógica, Jung diría que lo que ocurre aquí es en parte una proyección. Le estás proyectando a esa persona una imagen que viene de ti, la imagen de esa pieza ausente que tu inconsciente busca, un reflejo de esa parte de ti que aún no has integrado, que te muestra lo que te falta. Esta proyección genera una atracción de una intensidad rarísima, porque lo que sientes no es solo la presencia de esa persona,
es también la presencia de algo dentro de ti que aún no has visto, aún no has conocido, aún no has aceptado. Esta es la razón por la que estos vínculos son tan diferentes de las relaciones ordinarias. Es la razón exacta de esa extraña sensación de déjà vu, como si siempre hubieras conocido a esa persona. Siento que te conozco desde siempre. En estas situaciones, esa frase que oímos tan a menudo no es solo un montón de palabras románticas. Describe una situación psicológicamente muy real. En el otro, en realidad te reconoces algo que viene de ti mismo. Esta es también la razón por la que es tan difícil huir. Porque cuando huyes de esa persona, no solo huyes de alguien, huyes de una parte de ti mismo. Y esas partes de ti de las que huyes tienen una tenacidad extraordinaria para volver una y otra vez, en diferentes formas, bajo diferentes condiciones, hasta que estés listo para enfrentarte a ellas. La paradoja de la huida es esta: cuanto más te alejas, más se tensa el vínculo. Es una verdad que contradice la lógica, pero que quienes viven estos ciclos sienten en su propio cuerpo, antes incluso de ponerla en palabras. Cuanto más intentas huir de alguien que realmente ocupa espacio en tu inconsciente, más fortalece su dominio sobre ti. No es una ley mística del universo, es una realidad psicológica concreta. Jung comprendió muy bien esta mecánica. Cuando resistes activamente algo, cuando gastas energía para evitar que exista en tu conciencia, le prestas atención constantemente. Esta atención, aunque sea negativa, aunque sea defensiva, aunque tome forma de resistencia, sigue siendo atención. Y esta atención mantiene vivo el vínculo. Incluso, de manera paradójica, lo hace mucho más fuerte de lo que sería si lo dejaras en paz. Jung explicaba esto con el concepto de enantiodromía, es decir, la tendencia de las cosas empujadas a los extremos a transformarse en sus propios opuestos. Cuanto más empujas algo hacia la oscuridad, hacia la sombra, más energía acumula. Y cuanta más energía acumula, cuando finalmente sale a la superficie, posee una fuerza destructiva mucho mayor. Mira cómo se vive esto en la práctica. Alguien decide que necesita olvidar a esa persona. Se obliga a no pensar más en ella. ¿Y qué ocurre? Empieza a pensar en ella sin parar, incesantemente. Cada esfuerzo gastado en no pensar en ella crea inmediatamente aquello que intenta evitar. Porque para no pensar en algo, primero necesitas pensar en qué es lo que no debes pensar. Este mecanismo funciona de manera mucho más grande y a largo plazo en las relaciones. La distancia física, el silencio que se interpone, la decisión de quemar los puentes, todo esto puede crear una ilusión de libertad a corto plazo, pero el inconsciente no toma descansos. Sigue operando bajo tierra y tarde o temprano, con una temporalidad que desafía toda lógica, todo lo no resuelto encuentra el camino hacia la resolución. No es una forma de pensar mágica, es sólo la extraordinaria persistencia de las dinámicas psicológicas inconclusas. Y hay una lógica propia en la forma en que la vida nos hace pasar por ciertas experiencias, algo que Jung llamaba sincronicidad. Esas coincidencias significativas son en realidad momentos en que el movimiento del alma se cruza con el movimiento del mundo exterior. ¿Por qué algunas personas vuelven incluso después de años? Hay algo que muchos han vivido personalmente, pero muy pocos pueden explicar realmente. Esas situaciones en que dos personas que se separaron, a veces con dolor, a veces con una aparente gran indiferencia, a veces porque la vida las lanzó en direcciones completamente diferentes,
se sienten atraídas una por la otra de nuevo meses o años después. Esto no siempre es dramático como en las escenas de películas. A veces es un simple mensaje tras un silencio interminable. A veces es cruzarse de repente en un lugar donde ninguno de los dos tiene una razón especial para estar. A veces uno piensa intensamente en el otro durante días y la distancia parece superarse con ese pensamiento, recibiendo de repente una señal de vida del otro. Las personas racionalistas solo sonríen ante estas historias. Dicen que es selectividad de la percepción. Dicen que son coincidencias ordinarias a las que les cargamos significado porque buscamos sentido. Pero Jung haría una pregunta diferente. Preguntaría, ¿qué es esa cosa no resuelta entre estas dos personas? ¿Qué no se dijo? ¿Qué no se vivió? ¿Qué no se pudo integrar? Porque en su visión única del alma humana, las cosas inconclusas nunca permanecen simplemente abandonadas en un rincón. Ejercen una presión constante, una presión que empuja hacia la finalización, hacia la resolución, hacia la comprensión. Y esta presión puede superar el tiempo, la distancia y todas las decisiones conscientes del mundo. Cuando dos personas se reencuentran después de una larga separación, generalmente hay una sensación de inevitabilidad. Sabía que esto pasaría. Sentía que volverías a cruzarte en mi camino. Había algo dentro de mí que me decía que te enviara ese mensaje precisamente esta noche. Esta sensación de inevitabilidad no es una ilusión romántica. Es el reconocimiento consciente de algo que el inconsciente ha sabido desde el principio. Ese trabajo psicológico entre dos personas aún no ha terminado. Y como siempre, el inconsciente, paciente y terco, ha seguido haciendo su trabajo hasta que se crearon las condiciones adecuadas para que ese trabajo se reanudara. Ahora necesitamos ir un poco más profundo, porque todo lo que he contado hasta aquí puede ser peligrosamente romantizado. Puede entenderse como si dos personas que huyen la una de la otra estuvieran destinadas a reunirse para siempre. Como si volver siempre fuera la decisión correcta, o como si estos vínculos intensos fueran definitivamente historias de amor épicas con final feliz. Jung sería la primera persona en advertir contra una lectura así. La pregunta real que haría no sería si volverán el uno al otro. La pregunta real es esta: ¿por qué se encuentran el uno al otro? Porque el alma no busca el final feliz romántico de las películas de Hollywood. Quiere crecer, quiere integrarse, quiere enfrentarse con las partes de sí misma que aún no se han desarrollado, comprenderlas y asimilarlas. Y a veces, de hecho, la mayoría de las veces, la razón por la que un vínculo es tan abrasador, tan terco, tan difícil de dejar atrás, es que esa persona te sostiene el espejo de algo dentro de ti que aún no has mirado lo suficiente. Algo que aún no entiendes, una herida que aún no has sanado realmente, una capacidad que aún no has desarrollado, un aspecto de ti mismo que aún no has aceptado. Y mientras ese trabajo no se haga, el vínculo permanecerá activo. No es porque el amor sea infinito en el sentido que solemos entender, sino porque el alma porta una terquedad infinita en su búsqueda de totalidad. Y en esta búsqueda, el alma moviliza todos los recursos a su alcance, incluyendo usar a otras personas como instrumento de tu propia transformación. Esto tiene un significado muy importante. Que tú vuelvas a esa persona o que esa persona vuelva a ti no es en sí mismo una solución. Es una invitación. Una invitación para hacer ese trabajo interior que no hicieron la primera vez, la segunda o la tercera. Si este trabajo no se hace de nuevo, el ciclo vuelve a comenzar.
huida y regreso, una y otra vez, como una danza en la que ambos partners conocen los pasos de memoria sin entender realmente la música. Luego llega ese momento en que ya no es necesario huir, y quienes lo han vivido saben exactamente de qué hablo. Ese instante en que algo dentro de ti cambia. No es el momento en que decides racionalmente volver. Tampoco es el momento en que te convences de que estás listo. No es una elección en el sentido ordinario de la palabra. Es el momento en que esa cosa dentro de ti, esa relación con esa persona, ha evolucionado y se ha desarrollado lo suficiente como para existir sin ponerte en peligro, o al menos sin que tú la percibas como un peligro. Es el momento en que la herida que despertó ese vínculo ya no te ahogará, en que has trabajado lo suficiente sobre ella como para poder mirarla a los ojos. Es el momento en que esa parte de ti de la que huías y que proyectabas en el otro se ha integrado lo suficiente contigo como para que puedas observarla sin caer en el pánico. Jung definía esto como una puerta de transición en el proceso de individuación. El momento en que el ser humano deja de huir de una parte de sí mismo generalmente coincide con el momento en que deja de huir de la persona que representa esa parte. No es porque algo haya cambiado afuera en la relación, sino porque algo ha cambiado dentro de ti. Y este momento raramente llega cuando tú lo planeas. Llega cuando ese trabajo interior, consciente o inconsciente, se ha hecho. Cuando has caminado lo suficiente a través del dolor que despertó la relación. Cuando has mirado lo suficiente tiempo aquello que no querías ver. Y es entonces cuando ocurre algo extraordinario. Ese vínculo que percibías como una amenaza, como algo incontrolable, como una fuerza que te superaba, empieza a transformarse en algo diferente. Una invitación a una posibilidad, a algo nuevo, construida sobre una comprensión completamente nueva de ti mismo, del otro y de lo que esa relación realmente podría ser. Esto no siempre tiene que ser romántico. A veces, este momento revela que el vínculo estaba tan profundamente entrelazado con una dinámica psicológica específica, que cuando esa dinámica se resuelve, la relación misma pierde su antigua intensidad. A veces, dos personas se reencuentran y descubren que son muy diferentes de quienes eran antes, que ya vivieron lo que debían vivir juntos. Pero a veces, en esos momentos de los que la gente habla años después con esa extraña emoción en la voz, el regreso se convierte en el inicio de algo profundamente diferente. Algo que antes nunca fue posible, porque en aquel entonces ninguno de los dos había alcanzado la versión madura de sí mismo, capaz de aceptar realmente al otro. Jung, hacia el final de su vida, desarrolló uno de los conceptos más fascinantes y más debatidos de toda la psicología: la sincronicidad. Definió la sincronicidad como coincidencias significativas entre eventos externos y estados internos que, aunque carecen de una conexión causal visible, portan un significado evidente. Como cuando el teléfono suena en el momento en que piensas intensamente en alguien y resulta ser esa persona. Como cuando decides llamar a alguien y surge un obstáculo inesperado, y más tarde entiendes por qué ese momento habría sido desastroso. Como cuando dos personas, sin saber nada la una de la otra, toman decisiones que la llevan al mismo lugar exactamente al mismo tiempo. Jung no creía que estas coincidencias fueran sobrenaturales en el sentido de una intervención divina. Creía que revelaban una verdad fundamental sobre la relación entre el alma humana individual y el mundo exterior. Pensaba que esta relación no era tan separada como creemos,
que el inconsciente se comunica de una manera que apenas logramos comprender. En el contexto de las relaciones humanas, Jung observó que la sincronicidad era particularmente activa. Decía que los vínculos profundos creaban una especie de campo de atracción donde las coincidencias significativas se multiplicaban, donde las temporalidades parecían organizadas por una inteligencia superior que nadie había establecido conscientemente. No es una invitación a creer en un cuento de hadas mágico. No es una excusa para sumirse en la pasividad esperando que el destino lo arregle todo. Pero sí es una invitación a prestar atención a lo que ocurre, a no intentar envolverlo todo inmediatamente en lógica, a considerar que esas repeticiones, esos regresos, esos encuentros improbables, pueden no ser tan aleatorios como parecen. Porque si tu inconsciente y el inconsciente del otro han entrado en el mismo proceso de transformación, las condiciones externas que los reúnen a veces se crean por sí solas. No por magia, sino porque dos almas que se mueven hacia el mismo punto eventualmente encuentran el camino la una hacia la otra. Entonces, ¿por qué algunas relaciones nunca terminan realmente? Hay relaciones que terminan de manera muy limpia. Te separas, sigues con tu vida. Queda un recuerdo cálido o a veces doloroso en tu mente, pero la página se ha cerrado. Hay un cierre, una finalización. Pero también hay otras relaciones que, aunque parecen terminadas oficialmente, nunca terminan realmente. Esas relaciones que ocupan un espacio inmenso en tu mente, aunque ya han superado los límites de la lógica. Esas personas que ya no ves, pero que en algún lugar profundo de ti sabes que la historia aún no ha terminado. ¿Cuál es la diferencia? Según Jung, la respuesta es muy clara. Las relaciones que terminan de manera limpia son aquellas que han cumplido su función psicológica. Te han aportado lo que debían aportarte. Han despertado lo que debían despertar. Te han permitido vivir el crecimiento que debías vivir. Y cuando esta tarea se completa, el vínculo puede cerrarse de manera natural. Pero las relaciones que nunca terminan son aquellas donde ese trabajo psicológico quedó a medias, donde algo fundamental no se dijo, no se entendió, no se asimiló, donde esa parte de ti que la otra persona representaba aún no ha sido reconocida e integrada contigo. Y este tipo de relaciones sigue viviendo en tu inconsciente hasta que completes ese trabajo. No es necesario que este trabajo se resuelva necesariamente con esa persona. A veces, ese trabajo interior ocurre dentro de ti, independientemente de si la otra persona regresa o no. A veces, esa finalización llega a través de otras relaciones que despiertan las mismas dinámicas y finalmente permiten lo que no fue posible la primera vez. Pero de una u otra forma, el inconsciente siempre insiste. Vuelve. Recrea las condiciones para que lo inconcluso se complete. No porque seas débil o dependiente, sino porque tu inconsciente sabe algo que tu mente consciente aún no ha comprendido y no callará hasta que lo escuches. Vayamos a lo que realmente necesitas entender sobre tu propia situación. Volvamos a ese rostro del principio, a esa persona que apareció en tu mente cuando leíste las primeras palabras. Si eres honesto contigo mismo, realmente honesto, no con la versión escaparate que le presentas a los demás, sino honesto con tu esencia en este preciso momento. ¿Qué despierta esa persona en ti? No pienses en lo que hizo o dejó de hacer, ni en lo que tú le hiciste. Mira qué dispara en lo más profundo de ti, mucho más allá de las palabras, en el pecho, en la respiración, el mero hecho de que exista incluso como un recuerdo. Porque el conocimiento real está ahí,
es precisamente ahí donde está lo que tu inconsciente ha intentado decirte todo este tiempo. No se trata de una instrucción binaria de ve y vuelve con ella o sácala completamente de tu vida. Es algo mucho más sutil, mucho más delicado, mucho más personal. Algo sobre ti, sobre lo que aún no has enfrentado, sobre lo que realmente necesitas para poder seguir tu camino, con ella o sin ella. Jung diría así: cada gran dolor vivido en las relaciones es una invitación a un trabajo interior que ninguna otra cosa puede despertar con la misma intensidad. Porque las relaciones son los espejos más poderosos que poseemos. Nos muestran lo que no podemos ver por nosotros mismos. Despiertan lo que preferimos que siga dormido. Exigen de nosotros mucho más de lo que creemos poder dar. Y esta es la razón por la que duele tanto cuando las cosas no salen como esperamos. Lo que duele no es solo perder al otro, es que esa pérdida te obliga a enfrentarte contigo mismo, a enfrentarte con esas preguntas que aún no tienen respuesta, con esas partes de ti que aún no sabes cómo cargar. La solución no está donde la buscas. Quizá esto sea lo más importante que hay que entender en todo este proceso. Si estás esperando que la situación externa se resuelva para sentirte mejor, si estás esperando que esa persona regrese como prueba definitiva de que todo terminó, o si esperas una señal que te diga qué debes hacer, entonces estás buscando la solución en el lugar equivocado. La solución no está en lo que hará la otra persona. No está en lo que dijo o dejó de decir, en lo que hizo o dejó de hacer. Tampoco está en tu decisión consciente de seguir adelante o volver atrás. La solución está dentro de ti, en ese profundo trabajo interior al que esa relación te invitó a hacer, en esa parte de ti que aún te cuesta mirar, en esa herida que empezaste a cargar mucho antes de esta relación y que esta relación simplemente hizo visible. Y este trabajo nadie puede hacerlo por ti. Que esa persona regrese no lo hará por ti. Una decisión lógica no lo resolverá. El tiempo, por mucho que ayude, no puede sanar esto por sí solo. Este trabajo solo se hace con conciencia plena, con la capacidad de permanecer sin huir de lo difícil, con la habilidad de sentir lo doloroso sin ahogarte en su interior, con la comprensión de lo que la experiencia te enseñó sobre ti mismo, más que sobre el otro. Jung decía que el encuentro de una persona consigo misma es el encuentro más difícil que un ser humano puede vivir. Lo decía porque este encuentro no te halaga, no te da seguridad, solo revela la verdad, y las verdades generalmente son incómodas. Pero al mismo tiempo, es el único encuentro que realmente te lleva a algún lado, que cambia cosas de raíz y de manera permanente. El único encuentro cuyo efecto se extiende a todas las demás relaciones, a toda la vida. Ahora, como evolución de la mente, quiero decirte algo directamente, y espero que realmente lo escuches de corazón. Lleguemos a esa verdad que dice algo sobre ti, sobre el hecho de que sigues aquí, de que este vínculo aún ocupa un lugar en tu vida o en tu mente, de que no pudiste simplemente pasar la página como si nada hubiera pasado. Esto no es un fracaso, no es una debilidad, no es prueba de que eres demasiado sensible, demasiado dependiente o que no eres lo suficientemente fuerte. Es prueba de que eres alguien con la capacidad de formar vínculos profundos, de que tu mundo interior es tan rico y tan vivo que algunas experiencias pueden seguir resonando dentro de ti mucho después de haber ocurrido, de que tu inconsciente está tan comprometido con su propio proceso de crecimiento que no desprecia esas oportunidades de aprendizaje
solo porque duelen. En este mundo donde se glorifica la frialdad emocional, el pasar de una relación a otra sin dejar rastro, sentir profundamente y no poder olvidar fácilmente puede parecer un defecto, una inadaptación, una vulnerabilidad vergonzosa. Pero Jung diría exactamente lo contrario, que un vínculo pueda tocarte tan profundamente que no puedas borrarlo con un esfuerzo de voluntad, que puedas permanecer dentro de esa inquietud aunque sea incómoda, es la señal de un alma viva que camina su camino. Y esta alma viva no es un problema que debe resolverse, es una fuerza que debe honrarse. Entonces, ¿cuál es la verdad real detrás de dos personas que huyen la una de la otra? Si resumimos lo que Jung nos enseñó sobre estas dinámicas, dos personas que huyen y que eventualmente se reencuentran no viven una historia romántica de destino en el sentido que vemos en el cine. Viven algo mucho más complejo, mucho más profundo y al final del día, mucho más valioso. Es la historia de dos individuos cuyos procesos de crecimiento psicológico están conectados temporal o permanentemente. Es la historia de dos personas que, en el nivel inconsciente, reconocen en el otro algo esencial, un espejo, un catalizador, una invitación a ser mucho más de lo que eran antes de encontrarse. Huir no es un rechazo, es un grito por el tiempo y el espacio necesarios para poder digerir la gran tormenta que despertó este encuentro, para poder alcanzar la altura que la relación exigía. Y cuando ese regreso ocurre, no es simplemente el reinicio de lo anterior. Es un nuevo comienzo entre dos seres diferentes, un poco más conscientes, un poco más capaces de sostener esa profundidad entre ellos, un poco más cercanos a las versiones de sí mismos que realmente pueden aceptar al otro. Claro, esto no siempre sucede. No es válido en todos los casos. Hay relaciones que se reanudan sin que ese trabajo interior esté hecho, sin estar listos, y repiten las mismas dinámicas dolorosas. Pero cuando ambas partes hacen ese trabajo a su propio ritmo, por sus propios caminos, entonces algo único se vuelve posible. Una relación construida ya no sobre intensidad y proyección, sino sobre reconocimiento real y aceptación. Una relación donde dos personas no se necesitan mutuamente solo para llenar el vacío interior, sino donde pueden verse realmente el uno al otro como son. Y esta calidad de relación, esa profundidad de la que hablamos, no puede apresurarse, no puede forzarse. Solo puede prepararse con gran esfuerzo, con tiempo y con el valor de mirar dentro de nosotros mismos a esos lados oscuros que evitamos ver. Y si tú haces ese trabajo difícil, si sigues adelante aunque todo se ponga muy difícil, aunque los resultados no sean visibles de inmediato, entonces, sin importar qué decida esa persona, sin importar cómo termine o continúe la historia, tú ya serás otra persona. Serás mucho más tú mismo. Y al final del día, el único regreso que realmente importa siempre es este.